diagnóstico oportuno, sobre todo en el escenario de una luxación de rodilla, hacer pues un enfoque integral desde la luxación, generalmente. Vamos a tratar algunas controversias, sobre todo en cuanto al tratamiento, y algunas pautas sobre la rehabilitación y algunas complicaciones que se presentan. Como definición, entonces, tenemos que las lesiones multiligamentares de rodilla son lesiones que son devastadoras, se definen como lesiones en la cual hay una ruptura, hay una lesión de dos o más ligamentos, pues, o de los complejos ligamentarios de la rodilla, el complejo del cruzado anterior, posterior, el ligamento colateral lateral y su esquina posterolateral, y el ligamento colateral medial y su esquina posteromedial. Es importante pues hablar un poco de anatomía para ponernos en contexto. Vamos a empezar con el cruzado anterior. Es un ligamento que es intraarticular y que se inserta distalmente en el área preespinal de la cara superior de la tibia proximal para terminar proximalmente en la porción posterior de la superficie interna del cóndilo femoral lateral. Sabemos que está formado por dos fascículos funcionalmente diferentes, el fascículo anteromedial y el posterolateral. Esa terminología está en función de su inserción tibial y determinada por la tensión o el movimiento que se genera cuando la rodilla hace movimientos de flexión y extensión. La porción anterolateral es estabilizadora del cajón anterior con la rodilla en flexión entre 0 y 90 grados, y el fascículo posterolateral se tensa en tensión en su inserción femoral y se dispone más horizontalmente tensando el fascículo anterolateral y el posterolateral. Anteromedial, perdón. Su longitud varía pues en todo su trayecto, que va desde 22 milímetros hasta 41 milímetros, y el ancho va de 7 a 12 milímetros. Con respecto al ligamento cruzado posterior, presenta una inserción proximal en la cara lateral del cóndilo medial y se dirige en forma oblicua hacia su inserción distal en la cara posterior de la tibia proximal. La relación entre el tamaño y las zonas de inserción es variable, básicamente 3 a 1. Es decir, que el ligamento cruzado posterior tiene una forma tubular que se expande en los extremos, también tiene dos bandas, una banda anterolateral que se tensa en flexión y una banda posteromedial que se tensa en extensión. El complejo ligamentario medial está compuesto básicamente por tres componentes principales: el ligamento colateral medial superficial, el ligamento colateral medial profundo y el ligamento oblicuo posterior. Un concepto también grande que tenemos que entender es la esquina posteromedial, que es un término para la anatomía posteromedial de la rodilla, que se extiende hasta el ligamento cruzado posterior. La esquina posteromedial está formada por el ligamento oblicuo posterior, el tendón del semimembranoso y sus extensiones, y el ligamento popliteo oblicuo, el asta posterior del menisco medial y la cápsula articular medial. La anatomía del lado medial de la rodilla se ha considerado pues, tradicionalmente en capas. La capa 1 comprende la fascia que rodea la rodilla, la capa 2 el ligamento colateral medial superficial y el ligamento oblicuo posterior, y la capa 3 la cápsula articular medial y el ligamento colateral medial profundo. Este complejo es un estabilizador primario de la rodilla en extensión y proporciona un tercio de la restricción al estrés en valgo en la extensión, y pues se relaja en flexión. Con respecto al ligamento colateral medial superficial, este se origina a 3.2 milímetros proximal y 4.8 milímetros posterior al epicóndilo medial del fémur. La inserción tibial es mucho más amplia, uniéndose principalmente al tejido blando proximalmente y a la tibia distalmente en un punto aproximadamente de 60 milímetros en la superficie de la articulación. El profundo es un engrosamiento vertical de la cápsula que se encuentra debajo del ligamento colateral superficial y a veces separado de ellas por una bursa. El ligamento oblicuo posterior es una estructura anatómica que está posterior al ligamento colateral superficial, surge detrás del epicóndilo femoral medial, cerca del tubérculo del abductor, y se despliega oblicuamente en la cara posterior del ligamento colateral medial superficial. Se inserta a través de tres brazos principales, uno central, uno capsular y uno superficial. Otro componente importante de la esquina posteromedial es la pata de ganso. Se refuerza dinámicamente por esta estructura las uniones directas del vasto medial al ligamento colateral medial superficial y otras expansiones del semimembranoso. El semimembranoso tiene múltiples también accesorios o bases, incluida la inserción tibial posteromedial directa, una expansión al ligamento oblicuo posterior y una expansión a la fascia poplitea. Es muy importante también pues
este componente en la estabilidad medial. Con respecto al complejo ligamentario lateral, proporciona estabilidad estática y dinámica a la rodilla para evitar la hiperextensión excesiva, la angulación en varo y la rotación extrema tibial en rotación externa. Esta esquina es importante también para proporcionar, o la esquina posterolateral es importante para proporcionar la estabilidad en ángulos inferiores de flexión, sobre todo menores de 45 grados de la rodilla, en actividades sobre todo en carga de peso. El complejo ligamentario lateral tiene unas estructuras estáticas y dinámicas. Las tres estructuras estabilizadoras más importantes son el tendón popliteo, el ligamento popliteo fibular y el ligamento colateral fibular o lateral, como se encuentra en la bibliografía. Este último sirve como el estabilizador estático primario para la angulación en varo de la rodilla, sobre todo de 0 a 30 grados de flexión de la rodilla, y también proporciona un control de la rotación externa de la rodilla. El músculo popliteo se origina en el aspecto posterolateral de la tibia proximal y su tendón proximal tiene múltiples puntos de inserción llamados colectivamente como el complejo popliteo. El complejo ligamentario lateral tiene otros contribuyentes estáticos para la estabilidad. Está la cápsula articular posterolateral, el ligamento coronario, el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento fabelofibular. Es importante pues tener en cuenta múltiples ligamentos. Digamos que esto lo estoy haciendo solamente como para que se nos abra un poquito el panorama, sobre todo pues para los internos, de que no solamente existe el ligamento colateral lateral, el medial, sino que son múltiples estructuras las que están involucradas en el mantenimiento de la estabilidad de la rodilla. Las estructuras dinámicas que les comentaba entonces en la parte lateral de la rodilla ayudan a la estabilidad posterolateral y incluye el músculo popliteo, la banda iliotibial, el bíceps femoral y el tendón del gastrocnemio lateral. Bueno, una vez ya pasada pues como toda esta importante y rápida pues como lista de la anatomía, tenemos que tener algunas consideraciones generales con respecto a las lesiones multiligamentarias de la rodilla. La luxación siempre está presente, es una pregunta pues que uno se debe hacer, y hay que tener en cuenta que siempre que hay una luxación de rodilla pues vamos a tener una lesión multiligamentaria, pero no siempre que hay una lesión multiligamentaria va a haber una luxación de rodilla. Para que haya una luxación de rodilla tiene que haber una disrupción del pivote central de los ligamentos cruzados, mientras que pues, puede haber, como les dije en la definición, una lesión multiligamentaria por solamente un cruzado y un componente de los laterales. Entonces en ese escenario no habría cabida para una luxación, pero siempre que hay una luxación va a haber una lesión multiligamentaria, y digamos que parto de esto para el resto de la exposición, porque va a estar enfocada en el manejo de la luxación o del manejo de la lesión multiligamentaria en el paciente que sufre una luxación de rodilla, porque hay cabida para esto tanto para los internos como para las dos especialidades que estamos aquí presentes. La lesión multiligamentaria ocurre pues en diferentes contextos. Puede clasificarse según su mecanismo en alta velocidad, en baja velocidad y en velocidad ultra baja. Las lesiones de alta velocidad son el resultado de un impacto directo en la rodilla, sobre todo en accidentes de tránsito y caídas de altura. Las lesiones de baja velocidad a menudo ocurren durante eventos deportivos y son más comúnmente lesiones por torsión o por contacto directo. Las luxaciones de velocidad ultra baja han sido pues de mayor estudio últimamente y ocurren principalmente en pacientes que son obesos y que sufren lesiones mientras realizan actividades de la vida diaria como levantarse, caminar o después de una caída desde su altura. Cada vez hay más pruebas de que la obesidad es un factor de riesgo tanto para una luxación de rodilla como para una lesión multiligamentaria, y se ha comprobado pues en estudios recientes que un IMC de 48 está relacionado pues directamente alrededor de 48 con mayor índice de luxaciones. Estas luxaciones tienen un índice similar y potencial mayor incluso de lesiones neurovasculares, entonces tenemos que tener presente eso siempre en cuenta. En el contexto entonces de la luxación, tenemos que se han informado una incidencia alrededor del 0.2 al 2% de todas las lesiones ortopédicas. Sin embargo, como sabemos en la literatura, puede que esto esté subestimado debido a que la mayoría o cerca del 50% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias con trauma en rodilla o que tuvieron una luxación van a llegar reducidos y posiblemente se va a interpretar solamente como una contusión o algo diferente, cuando en realidad estuvieron pues luxados. Por eso las estadísticas pueden estar en contra. La luxación abierta puede estar entre el 5 y el 17% de los pacientes que sufren una luxación,
Generalmente algunos textos refieren que en las lesiones deportivas hay menos incidencia de lesiones neurovasculares. Sin embargo, pues estamos ante un escenario de múltiples complicaciones y tenemos que tener pues eso en cuenta al momento del abordaje de estos pacientes. Puede ser bilateral hasta en un 5% de los casos. Si vamos a clasificarlo, pues ya hablando de la luxación de rodilla como tal, acerca de la dirección, las describimos en función de la dirección de la luxación y la gravedad del daño ligamentario ante el que estemos expuestos. Básicamente se describieron 5 tipos de luxaciones de rodillas: anterior, posterior, medial, lateral y rotacional o rotatorio. En estudios en cadáveres se ha demostrado que la luxación anterior es causada por un mecanismo de hiperextensión y causa una falla secuencial de la cápsula posterior, del ligamento cruzado posterior e incluso en ocasiones del cruzado anterior. Las luxaciones posteriores son el segundo tipo más común, son causadas por fuerzas significativas dirigidas hacia atrás a través de la tibia proximal. La luxación lateral y medial comprende solamente el 18 y el 4% de las luxaciones respectivamente, y en las luxaciones rotacionales o rotatorias generalmente el cruzado posterior permanece intacto mientras que la rodilla gira sobre su eje. Listo, entonces ya partiendo de la clasificación ya de lesiones multiligamentarias, hay digamos que varias en la literatura. Esta es la más aceptada, que es la de Schenck. Básicamente cuando nos estemos expuestos ante un paciente con una lesión de estas. Buenas, yo vendré para acá, señoritas. ¿Cómo llama la abuelita? Deme un segundo, yo silencio al profesor. Bueno, como les decía entonces, partiendo de esta clasificación, ante un paciente en el cual tengamos la sospecha o el diagnóstico de una lesión multiligamentaria, lo primero que tenemos que definir es qué está involucrado. Vamos a empezar esta clasificación con K de knee dislocation, pues en inglés, y va a estar clasificada de 1 a 5 dependiendo de la afectación del complejo ligamentario, siendo la tipo 1 cuando hay compromiso de un cruzado más un colateral, la tipo 2 cuando hay compromiso de los dos cruzados, tipo 3M cuando hay compromiso de los cruzados más el complejo ligamentario medial, tipo 3L cuando están involucrados tanto los cruzados como el complejo lateral. La tipo 4 cuando están todos involucrados y la tipo 5 cuando está asociado además a una fractura periarticular. Hay 2 modificadores, C cuando está asociado también además a una lesión vascular y N cuando hay asociación a una lesión nerviosa. Ya teniendo como todas estas consideraciones claras, vamos a partir entonces de la evaluación inicial. Esto es importante entonces para que todos lo tengamos en cuenta. Generalmente esos pacientes están envueltos, como les dije, pueden estar envueltos en traumas de alta energía, entonces es importante que un paciente que llegue pues en el escenario de una luxación, pero además que tenga otros traumas, debemos enfocarlo con las guías de la TLS, como sabemos. Ya con respecto a la extremidad en particular, tenemos que determinar si hay una deformidad evidente e ir pensando en que ese paciente debe ser reducido de manera emergente. Tenemos que determinar cuál es la integridad neurovascular y desde ese aspecto tenemos que definir si tenemos que tomar, digamos que, mano de algunas ayudas diagnósticas, pero vamos a hablar un poquito también del índice de tobillo-brazo, que es muy importante en ese escenario. Signos clínicos, entonces, muy importantes. Tenemos que mirar si el paciente obviamente tiene deformidad, si tiene equimosis, si tiene dolor. Algunos textos describen que cuando hay un signo del hoyuelo o digamos que un recogimiento de la piel, como se ve en la foto a su derecha, uno pudiera sospechar que el cóndilo femoral medial y la cápsula medial está ahí metida, y eso podría ayudarnos a pensar en que posiblemente esa luxación va a ser irreductible, pero en general pues este signo no está muy presente y solamente pues en esos casos, siempre pensando entonces ante una deformidad evidente que el paciente debe ser llevado a una reducción pues rápida. Así entonces veríamos un paciente con una luxación de rodilla. Entonces, nuevamente, evaluar la piel, evaluar si hay deformidades. Tenemos que ser muy juiciosos ante un paciente así, cómo está pues el estado neurovascular de la extremidad.
Muchas veces pues no vamos a tener disponibilidad de una imagen inicialmente. Tampoco todos vamos a tener en este escenario pues el uso de un transductor o de un ecotone para determinar los pulsos, pues simplemente con la clínica y la palpación de los pulsos vamos a hacer una valoración neurovascular inicial, teniendo en cuenta una consideración que vamos a hablar más adelante sobre la palpación de estos pulsos. Bueno, ante el escenario de una rodilla que esté luxada, pues tenemos que intentar una reducción rápida. Las maneras de reducción generalmente es aquella que invierte la fuerza deformante, entonces haciendo una tracción longitudinal y haciendo pues una fuerza contraria a la fuerza deformante vamos a lograr una luxación que los textos describen pues que son relativamente simples. Obviamente tenemos que tener en cuenta o ante la sospecha de una fractura periarticular pues que las consideraciones que tenemos que tener en cuenta diferentes, sobre todo al tener una imagen anterior, una imagen, perdón, previa para antes de hacer la reducción, pero es importante entonces hacer una reducción lo más pronto posible y posteriormente hacer pues una inmovilización adecuada, de lo cual vamos a hablar más adelante. El índice tobillo-brazo aquí tiene un papel preponderante en el sentido de que un paciente que tenga pulsos normales no podemos estar tranquilos ante ese escenario debido a que los pacientes jóvenes con lesiones de la arteria poplita y sobre todo en el contexto de una luxación que generalmente son desgarros intimales, los pacientes pueden tener un flujo colateral pues bastante compensador y pues, lo suficientemente fuerte como para que hayan pulsos normales inicialmente. Entonces el índice tobillo-brazo es fundamental para la valoración inicial y el seguimiento de estos pacientes. Como sabemos, es para recordarles sobre todo a los internos. El índice tobillo-brazo se realiza haciendo una división sobre la presión arterial sistólica del tobillo o los pulsos distales al tobillo y la presión arterial sistólica del brazo ipsilateral. Esta división, entonces, si nos da mayor de 9, digamos que nos ofrece cierta tranquilidad con respecto a que la probabilidad de que haya una lesión vascular es poca. Sin embargo, si es menor de 9, pues ya nos orienta a que algo está pasando ahí y tenemos que ponernos las pilas. Un recorderis rápido ante la sospecha de una lesión vascular en el contexto de una luxación de rodilla, ante signos duros de lesión vascular, el paciente debe ser llevado a cirugía emergente, ortopedia y cirugía vascular para el manejo de la lesión. Ante signos blandos, lo que generalmente hacemos también en el servicio es la solicitud de un angiotac para evidenciar o no el trauma vascular. Y ante el escenario de los pulsos normales, como les venía diciendo, debemos hacer el índice tobillo-brazo. Si este índice tobillo-brazo es menor de 0.9, los autores recomiendan el uso del angiotac. Y si es mayor de 0.9, pues una observación seriada, y eso es fundamental, una observación seriada durante las primeras 24 horas, cada 2 horas, con índice tobillo-brazo, para determinar si en algún momento el paciente tiene una disminución de este y que requiere alguna imagen asociada. También podemos estar pues ante el escenario de una reducción o de una luxación que es irreductible, y pues en el escenario, aquí les muestro también una foto a la izquierda del pliegue en el cóndilo femoral medial, lo que digamos que lo orientaría a uno hacia una luxación lateral o posterolateral, y que posiblemente por la cápsula que esté ahí metida sea irreductible. Estos pacientes obviamente tienen que ser llevados inicialmente a cirugía para una reducción bajo anestesia, y si no es posible, una reducción abierta. Con respecto a con qué inmovilizar, entonces, digamos que hay un consenso general sobre esto. Siempre que un paciente se vaya a intervenir por una lesión vascular, hay que ofrecer una fijación externa. Cuando hay una luxación abierta o fracturas asociadas, pues también se recomiendan. Y cuando la reducción con la férula que se le aplica al paciente, pues no se logre por alta inestabilidad. El compromiso neurológico, sobre todo del nervio peroneo común, se informa en un 16 o un 40% de los pacientes con luxación de rodilla. La mayoría de los casos, la naturaleza de esta lesión es por estiramiento y no por transección completa. Por lo tanto, esos pacientes que tienen pues, lesión neurológica o clínicamente al inicio deben ser equipados con una ortesis tobillo-pie y deben someterse pues, a fisioterapia de seguimiento para determinar si hay recuperación o no de esta lesión. Por sí sola no es una indicación, pues, la parálisis de este nervio inicialmente para la exploración inmediata, a menos de que se note una transección obvia a través de una herida traumática abierta.
Entonces hay que tener en cuenta pues esto en consideración. Bueno, ¿y ahora qué? Es la pregunta que muchos nos hacemos cuando llega un paciente al servicio con una luxación de rodilla que se reduce, que va muy bien, que no tiene ningún déficit neurovascular. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y pues para responder esa pregunta, me planteé la posibilidad de hacer como un esquema de lo que debemos hacer posteriores al trauma. Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es un seguimiento y una valoración clínica postraumática. Entonces debemos evaluar la rodilla, debemos determinar si hay edema, si hay derrame articular, debemos determinar cuál es el arco de movimiento que tiene el paciente. Obviamente al principio ellos van a tener un déficit muy grande en la flexoextensión, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta siempre al momento de abordar los pacientes. Tenemos que hacer un examen clínico muy juicioso de la rodilla, palpar prominencias óseas, palpar las inserciones de los ligamentos, palpar la movilidad o determinar cuál es la movilidad de la rótula. Siempre esos pacientes ojalá debería dejársele la rótula visible para que ellos la muevan desde el principio para que no se pegue la rótula o no tenga pues un déficit del movimiento. Y pues las maniobras que ya todos conocemos, el cajón anterior, que para los que no recuerden pues se hace con una flexión de entre 70 y 90 grados y se trae pues la tibia hacia adelante. El cajón posterior llevándose la tibia hacia atrás. No voy a ahondar mucho pues como en las maniobras. La prueba de Lachman, que es una de las que más utilizamos para determinar si hay compromiso del ligamento cruzado anterior, también es muy importante. Con una mano vamos a sostener el muslo distal y con la otra vamos a realizar movimientos de flexoextensión de la rodilla. Eso también pues tiene una clasificación, grado 1, grado 2 y grado 3, pues todas las que he mencionado dependiendo del grado de desplazamiento, entre 5, menos de 5 milímetros grado 1, entre 5 y 10 grado 2 y más de 3 grado 3. Eso va a tener pues consideraciones clínicas con respecto a la magnitud del daño que haya. Los bostezos para determinar cómo están los complejos o los ligamentos lateral y medial, el bostezo lateral, haciendo un varo forzado, sosteniendo pues con la mano ahí en la rodilla como ven en el video, y el bostezo medial, haciendo pues un valgo forzado. Otra prueba que utilizamos muy comúnmente es el pivot shift, que es uno de los que tiene más sensibilidad para diagnosticar las luxaciones o la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces es muy importante pues realizarla. Tomamos el paciente inicialmente en extensión y realizamos una rotación interna y posteriormente movimientos de flexoextensión de la rodilla y determinamos pues el movimiento que hay ahí de la traslación de la tibia con respecto al fémur. Y esta prueba también, que es muy buena para evaluar la esquina posterolateral, se también el paciente con el decúbito supino, el examinador se posiciona la cadera a 45 grados de flexión y la rodilla más o menos 80 grados de flexión, rota la tibia externamente más o menos 15 grados y se sienta sobre el pie del paciente. Posteriormente toma la tibia proximal con ambas manos y aplica una fuerza en dirección posterior sobre la pierna. Es positiva cuando hay una rotación del platillo tibial lateral sobre el cóndilo lateral, pues. Bueno, una vez realizamos digamos que un abordaje general de la clínica del paciente, de qué posibles ligamentos están afectados, pues ya vamos a recurrir a las ayudas diagnósticas. Generalmente, pues muchos pacientes llegan a la consulta ya con su resonancia posterior a una luxación, y pues la resonancia es uno de las ayudas diagnósticas más importantes para el abordaje de estos pacientes. Es fundamental para caracterizar las lesiones de los ligamentos después de las luxaciones, así como para identificar también lesiones extraarticulares y no ligamentarias como de los meniscos, lesiones condrales, etc. Es muy sensible pues para diagnosticar ese tipo de lesiones, obviamente siempre apoyándonos de la clínica. Algunos textos pues refieren las radiografías de estrés para determinar cuál es el grado o la magnitud de la lesión. Hay radiografías de estrés en valgo y en varo, y algunos textos pues las utilizan sobre todo para investigación. Bueno, ya una vez entonces tenemos un diagnóstico, tenemos una clasificación topográfica de la lesión, ya sabemos qué es lo que digamos que está comprometido, tenemos que determinar entonces qué vamos a hacer con los pacientes. Y en general, entonces, todos los estudios en los últimos 20 años han mostrado resultados funcionales significativamente superiores en el tratamiento quirúrgico con respecto al tratamiento conservador. Incluso una revisión sistemática que se realizó hace aproximadamente 5 años determinó que en términos de funcionalidad, en términos de retorno al trabajo y de actividad deportiva,
el tratamiento quirúrgico es mucho mayor. Sin embargo, pues también hay pacientes que no son aptos para el tratamiento quirúrgico, como son los pacientes que por comorbilidades no se pueden llevar a cirugía, pacientes que son frágiles o por su edad o por otras consideraciones, pero eso tampoco está muy claro, y los pacientes que son sedentarios o de poca demanda, tampoco está muy claro hasta qué punto uno pudiera ofrecer a un paciente que no realiza pues actividad, un manejo conservador. El manejo no quirúrgico entonces solamente está reservado para ese tipo de pacientes y generalmente se trata con un periodo corto de inmovilización, sin carga de peso, generalmente entonces una inmovilización con un brace y posteriormente ir aumentando los arcos de movilidad, como les vamos a explicar más adelante. Aquí empiezan entonces como los temas controvertidos con respecto al manejo de las lesiones multiligamentarias y es sobre el momento de la cirugía. Entonces, el enfoque del momento de la cirugía, ya sea para reconstrucción o reparación, va a depender pues del momento. Hablamos de reparaciones o reconstrucciones agudas por etapas o tardías. En las reparaciones o la reconstrucción de reparación aguda se define pues como la cirugía que se realiza dentro de las 3 primeras semanas posteriores a la lesión, y aunque ese tiempo es arbitrario, se considera el periodo que es un periodo crítico dentro del cual los planos de los tejidos aún se pueden definir sin cicatrices significativas. Los ligamentos dañados también se pueden reparar ya que son identificables y no se retraen significativamente aún. Algunos autores pues prefieren la cirugía aguda, argumentando que reparar o reconstruir todos estos ligamentos dañados de forma aguda digamos que es más probable que se restablezca la cinemática normal de la rodilla. Sin embargo, la cirugía aguda siempre se ha relacionado, en los últimos años, se ha relacionado con mayor incidencia de artrofibrosis y rigidez de la rodilla, por lo que pues hay que tener en cuenta esto. Otro momento que se ha estudiado es la reconstrucción o reparación por etapas. En esta etapa o en este momento de la cirugía, entonces se realiza una reconstrucción, una reparación de las estructuras extraarticulares, mediales o laterales, y posteriormente, esa es de forma aguda, y posteriormente una reconstrucción posterior de los ligamentos cruzados, que generalmente se da entre 6 y 8 semanas después del primer procedimiento. Una vez se restaura también el rango de movimiento completo del paciente. Digamos que los textos y las últimas investigaciones han migrado a este tipo de reparación. Es importante pues que esto ha tenido muy buen rendimiento, sobre todo en las lesiones multiligamentarias 3M y 3L, y un mayor porcentaje de resultados excelentes y buenos, menor incidencia de rigidez articular postraumática. Entonces, ahorita es, digamos que una de las conductas más apropiadas para el tratamiento de estas lesiones, aunque hay que tener en cuenta, y esto no lo he mencionado, que la mayoría de los temas controvertidos en el manejo de estas lesiones es que precisamente son lesiones que son muy variadas, son lesiones que son muy diferentes una de la otra, y pues el tratamiento de cada paciente va a ser muy individualizado. Aquí esto es como muy general sobre cómo abordarlos. Y la reconstrucción tardía es la que se lleva pues después de 3 semanas de la lesión, se realiza típicamente sobre cicatrices y a través de la retracción de las estructuras dañadas. Obviamente tiene algunas cosas en contra, y es que pues va a haber una poca visualización de estructuras importantes, vitales, pues neurovasculares, pero este tipo de reconstrucción se ha relacionado con un mejor rango de movimiento posterior de la rodilla, que pues obviamente, como les mencioné, en comparación con la reconstrucción aguda. Entonces, en conclusión, otro tema controvertido también, reparación versus reconstrucción. Menos de 3 semanas se prefiere la reparación por lo que ya he mencionado, más de 3 semanas se prefiere la reconstrucción. Con respecto a la reparación, pues hay una mayor tasa de fallas y resultados pobres, y con la reconstrucción pues se ha venido mejorando la técnica con respecto a los injertos y etcétera. Entonces ha habido pues como mejores resultados. Sin embargo, pues la tendencia, como les mencioné, es un enfoque combinado en una reconstrucción por etapas de estos pacientes. Por mencionar solamente, con respecto a la reconstrucción del ligamento colateral medial y de la esquina posteromedial, pues inicialmente algunos textos referían que de forma aislada la lesión del ligamento colateral medial se podía manejar de manera conservadora y se hace pues eventualmente según el perfil del paciente. Sin embargo, la cirugía se realiza si hay laxitud o inestabilidad continua, y en el contexto de una lesión multiligamentaria debe repararse si se descubre pues que es inestable durante el examen bajo anestesia.
La ubicación y la calidad del tejido pues se deben determinar y reparar o reconstruir. Esto va a depender del momento en el que nos encontremos. Las lesiones intrasustancias generalmente no pueden repararse satisfactoriamente y requieren aumentación, entonces hay que tener eso en cuenta. Con respecto al complejo ligamentario lateral, en general se recomiendan las reparaciones anatómicas o reconstrucciones de estas estructuras. Las reparaciones primarias pueden realizarse, como ya les he mencionado, dentro de las 2 o 3 primeras semanas. Después de este tiempo, lo que se recomienda es pues, migrar hacia la reconstrucción. Algunas estructuras desgarradas se vuelven necróticas después de las 3 semanas y eso no contiene pues bien las suturas, entonces es muy difícil realizar una reparación primaria en estos pacientes. Con respecto al ligamento cruzado anterior, pues múltiples también temas controvertidos con respecto al tratamiento de este, sin embargo ya se ha visto pues como un consenso de cómo tratarlas. La tendencia pues es manejar las rupturas de este ligamento con un solo as. Se han utilizado pues múltiples técnicas, hay descritas múltiples técnicas para la reparación de este. En el hospital pues nosotros lo que hacemos es reparaciones con un solo as, con algo injerto, y los resultados han sido muy buenos en nuestro servicio. Las reconstrucciones del ligamento cruzado posterior pues las vemos, digamos, con menor proporción en nuestro servicio. También pues hay múltiples técnicas para realizarlas. Algunos estudios recientes han demostrado que las técnicas reconstructivas de doble as restauran, digamos que la cinemática de mejor forma que las de un solo as, pero pues esto todavía está en desarrollo. Con respecto a las complicaciones de la cirugía, pues es súper importante tenerlo en cuenta. Esto va a estar también dado en proporción al número de ligamentos afectados y si hay presencia de obesidad. Puede haber infecciones hasta un 17.4%. Artrosis postraumática, laxitud residual, y pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los cuidados postoperatorios, ya para ir terminando, y a la rehabilitación, pues eso es fundamental, porque de nada sirve tener un paciente muy bien operado con una rehabilitación pobre. Posiblemente un paciente que tenga una rehabilitación pobre va a terminar con una rodilla rígida. Entonces es fundamental que todos nosotros tengamos en cuenta que no solamente es la cirugía la que hace el trabajo, sino que es la rehabilitación un factor primordial. Actualmente, entonces, algunos cirujanos optan por una fijación externa posterior, algunos solamente con un brace en el contexto de la lesión. Pues obviamente una lesión de mayor complejidad va a necesitar una mejor estabilización, pero otros simplemente pues abogan por un brace para el manejo de este. La rehabilitación entonces se hace por fases. En la fase 1, que va de las 0 a las 5 semanas iniciales, lo que se quiere es protección de los injertos que se le han puesto al paciente, movilidad de la rótula y minimizar la atrofia del cuádriceps, para lo que se tiene entonces un brace en extensión por 24 horas inicialmente, estimulación eléctrica del cuádriceps para fomentar para disminuir la atrofia, la movilización de la rótula, estiramiento de los gastrocóleos y los isquiotibiales también para ayudar con la rehabilitación. En la fase 2, que va de la semana 6 a la semana 10, lo que se quiere es iniciar la carga de peso, alcanzar una flexión de las rodillas de hasta 90 grados, mejorar la fuerza del cuádriceps siempre y la propiocepción. Se iniciaría entonces con un soporte del 20% del peso e ir aumentando gradualmente. El brace ya se pondría pues en flexión completa, serían ejercicios pasivos en flexión de la extremidad y fortalecimiento de los arcos de movimiento pues, de la cadera. En la fase 3, que va de la semana 10 a los 6 meses, lo que se requiere es una flexión de rodilla que alcance pues, los 120 grados, un fortalecimiento constante del cuádriceps y aumentar pues, la resistencia cardiovascular. Son pacientes que pues, van a estar sedentarios mucho tiempo, por lo que se trabajaría en esta fase entonces la propiocepción, el fortalecimiento de los cuádriceps, la movilidad de la cadera y lo que se quiere también es que el paciente ya incluso alcance a trotar al final de los 5 meses. Y la última fase, que va de las mes 7 al mes 12, lo que se quiere es alcanzar una flexión máxima, una fuerza del cuádriceps que esté en un 90%, y el regreso al deporte entre el mes 9 y el mes 12, por lo que entonces vamos a continuar con ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de salto y el regreso pues al deporte, que es muy importante. Bueno, entonces para terminar, esto es un enfoque pues muy general de cómo tratar a un paciente con lesiones multiligamentarias de rodilla.
no quise enfocarme pues como en la parte quirúrgica porque pues ante la presencia de internos y a los compañeros no quirúrgicos pues quería hacer como algo más general y enfocado más sobre todo a la luxación de la rodilla. Hay múltiples controversias en el enfoque terapéutico de estos pacientes y todavía estamos pues como en camino de mejorar estos algoritmos. Hay múltiple variabilidad de las lesiones y esto pues por eso es difícil desarrollar algoritmos para el tratamiento, y espero que hayan aprendido pues alguna cosa conmigo en esta mañana. Muchísimas gracias.